Hoy les voy a hablar sobre la salud mental a través de cuatro maravillosos libros que tocan este tema con mucha sensibilidad y comprensión. Quédate hasta el final porque el último libro es el más impactante y también triste de todos. Ninguno de estos libros actualmente lo tengo en físico, solamente tenía uno que es el primero y pues lo acabo de prestar antes de grabar el video y se me pasó. El primer libro del que le quiero hablar es El fin de la ansiedad de Gio Sarrari. Gio Sarrari ha escrito varios manuales para entender y comprender el trastorno de la ansiedad y aprender a convivir con ella. Este autor se ha convertido en un coach en el trastorno de la ansiedad para enseñarnos a todos cómo superar la misma y llevar una vida un poco más tranquila. En el libro del fin de la ansiedad, Gio narra toda su historia con este trastorno, de cómo iniciaron los primeros síntomas, qué él sintió, cómo fue, cómo se manifestó la ansiedad en su vida, y luego pasa a un punto donde él empieza a perder cosas como su trabajo, su estabilidad, su relación amorosa. A medida que Gio fue sintiendo síntomas, entendía que él padecía algo bastante grave y que quizás el fin de su vida estaba cerca. Pues estas eran todas las cosas que la ansiedad le hacía sentir en su cuerpo y en su mente. Incluso llegó a ir a salas de emergencia creyendo que iba a tener un infarto, tenía ataques de pánico, cuando tampoco sabía lo que eran los ataques de pánico. Y sin embargo, luego fue a terapia, buscó ayuda adecuada, le enseñaron qué era la ansiedad y él mismo, cometiendo muchísimos errores que nos explica en este libro, El fin de la ansiedad, cómo él pudo superarlo y en la actualidad convive literalmente de mano con la ansiedad. Este libro de verdad yo lo recomiendo muchísimo para todas las personas que están pasando un problema de ansiedad, pánico, miedo incontrolable, que tengan síntomas hipocondríacos, donde la persona tiene cualquier dolor y lo relaciona con una enfermedad catastrófica, miedo a los gérmenes, agarofobia, que es la fobia social, etcétera. Son muchos los síntomas: taquicardia, temblores, nervios, sudoración. Y la verdad que el tema de la ansiedad tiene muchos estigmas a muchas personas. Nos daba miedo conversar con los demás acerca de las cosas que sentíamos porque pensábamos que estábamos locos. Sin embargo, Gio en este libro nos explica que el simple hecho de nosotros creer nosotros mismos que estamos locos nos hace entender que no lo estamos. Es como un poquito confuso, pero es como que como un loco va a pensar que está loco. O sea, eso como que no va. Una de las cosas por la que yo recomiendo este libro es porque a veces nosotros compramos un libro, le voy a poner el ejemplo, sobre la ansiedad, y el libro es tan didáctico, el libro es tan literal que es como un manual, como los libros de la universidad, el libro del colegio, que nos explica la ansiedad es esto, tú sientes esto y esto. Sin embargo, en los libros de Gio, ya yo he leído dos, Gio nos habla de una experiencia un poquito más personal y eso hace que el libro se sienta como un poquito más ligero, más fácil de comprender, porque él utiliza palabras cotidianas, habla desde su propia experiencia, no algo como sistematizado, algo como que literal, no. Él nos habla de las cosas que él sintió, los errores que cometió y cómo fue superándola poco a poco. Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes. Es uno de los libros que yo más recomiendo para las personas que sienten unos de estos síntomas, que son muchísimos, y que quieren entender y ayudar a otras personas que padecen el trastorno de la ansiedad. Otro libro que trata el tema de la salud mental de una manera muy directa, pero simple, 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 a través de la experiencia del mismo autor, es Todo saldrá bien a veces, de René Merino, que es un libro muy parecido al anterior que les estuve comentando, de Gio Sarrari. En esta ocasión, René Merino nos cuenta su historia de cómo a través de un paro laboral él empezó a sentir síntomas de ansiedad que no entendía en su totalidad. René consigue un nuevo trabajo. Entonces, cree que los síntomas de la ansiedad y todas esas cosas inexplicables en torno a su salud mental que él sentía iban a desaparecer. Pero este no fue el caso y ahí se dio cuenta de que a pesar de tener un trabajo y una estabilidad económica en la que ya no tenía que pensar tanto, se dio cuenta de que sí necesitaba ayuda. Entonces ahí viene todo el tema de cómo superar la ansiedad, cómo superar el miedo, cómo superar toda la histeria, toda la intranquilidad que estaba sufriendo. Escribió este libro, es un libro cortito, yo lo leí digital, Todo saldrá bien a veces, donde él explica que a veces está bien no estar bien.
Es una manera muy diferente de él contar su historia y de ayudarnos un poquito con los estigmas sobre la salud mental. Me encanta que tiene ilustraciones creadas por él mismo, donde él narra prácticamente toda su historia con todos los ejemplos de cómo sucedió, cómo fue buscando ayuda y luego como él literalmente se sienta a tomar un café con su ansiedad y con su salud mental. Me causa un poquito de risa porque realmente no es una manera de uno tomar este tema, pero la forma tan jocosa nos hace sentir como un poquito más tranquilo de que las cosas que estamos sintiendo pues son normales. ¿Cómo lloran las personas que no pueden sentir absolutamente nada? También podemos preguntarnos cómo nos ven las personas del exterior a los que no podemos sentir nada. Esta es la historia de un chico que está en la edad de sentirlo todo. Sin embargo, sus amígdalas cerebrales no se desarrollaron del todo y se quedaron más pequeñas que una almendra, como lo dice el título. Y consecuencia de esto, no puede sentir absolutamente nada. Este libro fue una de las cosas más bonitas y más tristes que yo he leído en mi vida, a partes iguales. Pues resulta que el joven como tal tiene esta dificultad para poder distinguir lo que son los sentimientos, el afecto, lo que él siente, sus propias sensaciones, sus propios deseos. Él no prácticamente no tiene explicación alguna, no sabe describirlo y tampoco sabe captar los que las otras personas sienten delante de él. A eso se le conoce como alexitimia, que es un término para describir los problemas relacionados con las emociones. Este joven es educado por su madre y por su abuela, quienes les enseñan a él a fingir sus propias emociones y a entender las emociones de los demás. Por ejemplo, cuando una persona siente dolor, cuáles son las expresiones que tiene en la cara, cuando una persona llora, cuando una persona ríe, cuando una persona quiere, cuando una persona ama, cuando una persona se emociona. O sea, todas esas sensaciones y emociones que son visibles físicamente, pues su madre y su abuela le enseñan a él a identificarla porque es evidente que él no puede sentir absolutamente nada. Este es un libro que fue bastante diferente, vamos a decir, con todo lo que yo he leído, incluso relacionado con la salud mental, pues es la primera vez que yo me topo con este término, alexitimia, y fue del todo como que muy impactante porque realmente yo no sabía que existía este trastorno. Yo incluso, bueno, no creo que no es un trastorno, es como un constructo social, más que todo, y por eso se le denomina así alexitimia. Yo estoy aquí con mi amiga Brain. Es como, bueno, es una falta de desarrollo en un órgano, en realidad. Bueno, sí, es una falta de desarrollo en un órgano, según me dice Brainy. Es obviamente ya un tema relacionado con la salud mental y lo que sí yo sé es que eso tiene que ver mucho con la personalidad de las personas. Sin embargo, fue impactante el inicio de este libro porque el personaje principal pasa por un evento demasiado traumático delante de él, obviamente lo vive, lo observa, algo que es muy personal y literalmente él no siente nada. O sea, él se queda es como que muy difícil. Y yo considero que este libro es importante que yo lo mencione aquí y lo puse en el tercer lugar, eh, porque hay como que saber entender un poquito cuáles son las consecuencias que conllevan este tipo de problema de salud mental. O sea, este tipo de trastorno, este tipo de personalidades, porque a veces solamente vemos y juzgamos y creemos fulano no tiene corazón, fulano no tiene alma, fulano no tiene sentimiento. Muchas veces ese tipo de cosas lo relacionamos con la psicopatía y que es otro problema de salud mental obviamente. Sin embargo, Almendra es un libro que fue triste, pero también fue un libro muy bonito a partes iguales. O sea que yo lo recomiendo bastante para entender ese tema sobre las personalidades y la falta de sentimientos en las personas. Y por último, les hablo acerca del libro Lo que no tiene nombre de la licenciada en Filosofía y Literatura de Colombia, Piedad Bonnet, una escritora que se desbordó a través del luto, del dolor, la pérdida y la muerte de su hijo, un chico que desde los 18 años sufría esquizofrenia, que es una enfermedad muy violenta, tanto para la persona que la padece como para las personas de su entorno. Lo que no tiene nombre tiene por título ese sentimiento que sienten los padres cuando pierde un hijo. Es algo que no tiene nombre, es algo que no se sabe cómo nombrarlo. Incluso yo estuve leyendo que es un término que sí se le tiene, no recuerdo, lo voy a dejar por aquí, si fijos, una cosa así, no recuerdo bien,
Sin embargo, las madres, los padres que sufren la pérdida de un hijo ni siquiera saben cómo describir el dolor que sienten. A diferencia, por ejemplo, de cuando un hijo pierde a sus padres, que simplemente se llama huérfano, y aunque sienten dolor, pues se dice que el dolor de una madre al perder su hijo es muchísimo más fuerte y obviamente es como innombrable lo que no tiene nombre, como dice el título de este libro. Esta historia me marcó muchísimo. Es como que decir que me gustó por la forma en la que Piedad se expresa y narra la historia de cómo fueron los primeros síntomas, cómo empezaron a manifestarse, cómo empezaron a buscar ayuda, cómo se toparon con tantos estigmas de los temas de salud mental, ver las precariedades de los hospitales de tu país respecto al tema de la salud mental y a otros, ver cómo esto deteriora tanto la forma física de la persona, su rostro, las expresiones, sus contactos sociales, su entorno, la familia misma y el dolor que va cada vez en aumento. Vieron cómo ciertas terapias no funcionaron con su hijo, vieron cómo ciertos fármacos lo que hicieron fue aumentar su dolor, aumentar los síntomas de la esquizofrenia. O sea, fue algo totalmente, un libro totalmente doloroso, una manera bella también de escribir el dolor por parte de esta madre, una manera de decir que incluso a pesar de la muerte también hay vida. Pues cuando el hijo se va a estudiar a los Estados Unidos, específicamente al estado de Nueva York, decide terminar con su vida. A través de este libro, Piedad nos narra cómo ellos se ven enfrentando ciertas situaciones en el exterior, se fueron a un viaje de vacaciones que terminó, no vamos a decir en desgracia, pero terminó de una manera muy triste porque el chico sufrió un ataque de esquizofrenia, no sabían qué hacer, la manera en que este tipo de problema mental se maneja era como algo totalmente nuevo para ellos, la manera de no tener palabras para explicar esto a las demás personas. Lo que no tiene nombre de Piedad Monet fue una lectura de verdad que muy desgarradora. Es un libro que tristemente está demasiado bello en la manera en la que ella lo escribió. Y digo tristemente porque, verdad, o sea, es como que demasiado bonito, demasiado bien escrito, pero a la vez triste porque aunque se vea bonito desde el punto de vista de las letras, no fue nada bonito lo que esta autora tuvo que pasar para poder volver a revivir esos momentos tras la pérdida de su hijo. Y nada, pues yo creo que este es un libro grandioso, un libro maravilloso para poder acercar un poquito más hacia el dolor de las personas que se quedan en la tierra de manera física después que un ser querido se va. Y una manera también de entender la esquizofrenia desde un punto de vista muy personal y cálido, como lo fue desde el punto de vista de Piedad Monet en este libro, Lo que no tiene nombre. Lo recomiendo bastante. Y hasta que hemos llegado hablando de salud mental en cuatro libros que tratan temas de salud mental desde puntos diferentes, experiencias diferentes. Y yo creo que ambos, o sea, todos los libros, los cuatro, son maravillosos desde su punto de vista. Así que ya saben que si quieren saber un poquito más acerca de esto, tienen El fin de la ansiedad de Gio Harari, Todo saldrá bien a veces de René y Almendra de la autora surcoreana, que siempre se me olvida el nombre, y Lo que no tiene nombre de Piedad Monet. Así que ya saben, cualquiera de estos libros para entender cualquiera de los trastornos mentales, cualquiera de trastorno de personalidad y ese tipo de cosas. Así que para mí fue un placer.